Bueno, he puesto buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas, y es un placer poder compartir un trocito del conocimiento que nos va llegando, pues precisamente para que lleguemos a lo que la imagen de la foto que acompaña, o sea, la imagen que acompaña al título pues se vaya dando en nuestra vida como es la aceptación, la esperanza, la seguridad, la confianza, la desconexión, pero la autoconexión, la calma, el amor, la paz y el autocuidado. Y empezamos comentando lo que significa la palabra autoconocimiento, que eh, curiosamente la RAE no contempla ese término, pero sí que el término que recoge es el de autoconciencia, como esa conciencia de sí mismo o conocimiento de uno mismo. Y como la RAE no aportaba más, más información, pues recurrí a la IA para ver qué es lo que significa o cómo define el autoconocimiento. Y lo concreta como la comprensión profunda de uno mismo, incluyendo emociones, pensamientos, valores, fortalezas, debilidades, como un proceso continuo de exploración y de reflexión que nos permite entender cómo reaccionamos Perdón, y sí, perdón, sí, cómo sí. y cómo reaccionan diferentes situaciones y cómo nos relacionamos también con los demás. Además de ser fundamental para el desarrollo personal y profesional, puesto que nos enseña y nos ayuda a establecer metas realistas, mejorar la toma de decisiones y construir relaciones más saludables. Además, otro de los nos aporta autoexploración y nos lleva de esa manera a reflexionar sobre nuestras experiencias pasadas y cómo nos han ido moldeando. Nos ayuda a la autoaceptación, tanto de nuestras fortalezas como de nuestras debilidades y a la autorreflexión, de manera que podamos analizar nuestras motivaciones y los patrones de comportamiento. ¿Qué beneficios nos aporta el autoconocimiento según la inteligencia artificial? Pues en el desarrollo personal, identificar aquellas áreas de mejora y establecer metas realistas, mejorar el bienestar emocional, facilitando la gestión de las emociones y la construcción de una autoestima saludable y cuanto a las relaciones interpersonales, pues nos ayuda a entender mejor a los demás y a construir unas relaciones más auténticas y satisfactorias. En la toma de decisiones también nos permite tomar decisiones más alineadas con esos valores que hemos analizado previamente y con los objetivos que nos propongamos. Y en el desempeño laboral, pues mejora la productividad, la eficiencia y la capacidad de liderazgo. Este autoconocimiento a qué nos tiene que llevar, ¿no? Que es al autocuidado, que en este caso sí que la RAE define el autocuidado como esa práctica de actividades que una persona realiza por sí misma para mantener su salud, su bienestar y prevenir enfermedades, incluyendo desde la higiene personal, la nutrición, hasta la gestión del estrés y la búsqueda de actividades que brinden bienestar como una forma de amor propio que implica tomar conciencia de las propias necesidades y actuar para satisfacerlas. ¿Y por qué es importante el autocuidado? Pues porque nos permite mejorar la salud física a través de una buena alimentación, de un ejercicio regular, del descanso adecuado, que contribuye a un cuerpo más fuerte y resistente a enfermedades, además de promover la salud mental y emocional, reduciendo el estrés, la ansiedad, la depresión y fomentando la autoestima y la resiliencia. Todo esto nos ayuda también a aumentar la energía y la productividad, ya que se liberan recursos mentales y emocionales que pueden ser utilizados para todas esas actividades que nos apasionan y que nos hacen sentir bien. Por supuesto, no nos podemos olvidar de que favorece las relaciones interpersonales,
y un buen estado de salud emocional se refleja en nuestras interacciones con los demás, mejorando la calidad de las mismas. Y nos ayuda ese autocuidado también a afrontar situaciones difíciles, proporcionándonos herramientas para manejar el estrés, la adversidad y todos aquellos desafíos de la vida de una manera más eficaz. Entonces, como, punto clave o como herramienta clave de ese autoconocimiento y de ese autocuidado, aparece la conciencia, algo que trabajamos tanto en este grupo de salud integradora y en los cursos que facilitamos. Y yo creo que al final está tan incorporado ese término está tan presente en nuestro día a día que se manifiesta o ha de manifestarse en todo aquello que hagamos en el aquí y en el ahora, ¿no? Esta imagen es de Congosta, en la presa, donde pasamos el verano, antes de quemarse este verano justamente, y me gusta sacar estas fotos porque el sol se cuela por entre los árboles y es como esa conciencia que a veces la tenemos escondida, pero que si nos cuidamos y sobre todo si aprendemos a conocernos, pues entonces encontramos eso que somos y esa luz que nos va a acompañar en cada momento, ¿no? Por otra parte, y en relación a lo que es la medicina 3.0, que cuando he comentado este título, pues la verdad que genera curiosidad, bastante curiosidad eso de la medicina 3.0, pues es un término que acuñó el doctor Peter Attia y en el cual se pone mucho más énfasis en la prevención que en el tratamiento, que es digamos, el punto débil del sistema sanitario y en el que habría que insistir para que se fueran instaurando cada vez más programas o procedimientos que favorezcan justamente la prevención y no lleguemos a estar enfermos, sino que trabajemos nuestra salud antes, ¿no? Esta medicina 3.0 considera al paciente como un individuo único, que es lo que somos, individuos únicos, aunque haya protocolos, etcétera, etcétera, pero al final todo debería adaptarse a nosotros, y en el cual cada persona también tiene que tomar el control de su propia salud. El primer pilar es la educación, que es lo que hacemos con eventos como este, por ejemplo, y con otros que ya vamos divulgando y conociendo, ¿no? Y en concreto hay un libro del doctor Peter Attia titulado Odd Life, que espero poderlo leer pues, dentro de poco, pero aún no he tenido tiempo, ¿no? Un segundo componente importante de la medicina 3.0 además es la aparición de dispositivos sanitarios y de pruebas de diagnóstico caseras en las cuales se recogen pues, esos patrones de sueño, salud cardiovascular, temperatura corporal e indicadores de estrés. Me comentaba el otro día un compañero, un colega, amigo, que estaba pasando por una infección respiratoria importante y que en su reloj de estos inteligentes de madrugada habían saltado una serie de alertas en relación a la frecuencia respiratoria y en relación a la frecuencia cardíaca. Y entonces, bueno, que en su caso sabía por qué eso había ocurrido, pero que en la población se irá incorporando. Yo creo que es algo que es beneficioso, pero como todo hay que darle su validez y su utilidad en su justa medida, ¿no? Y también instruir a la población a las personas en ese sentido, ¿no? Para saber cómo le puede ayudar algo así, dispositivos así, ¿no? Entonces aquí una comparativa entre lo que es la medicina 2.0 y la medicina 3.0. Como la presentación va a quedar grabada, y por avanzar, me voy a referir más a lo que es la columna de la medicina 3.0 y luego lo iremos insistiendo a lo largo de toda la presentación.
Entonces, la medicina 3.0, los pilares en los que se basa es una atención horizontal y participativa, en el cual el profesional y el paciente están al mismo nivel. El paciente es proactivo en la mejora de su salud, sabe que debe tomar acción. El foco está en crear salud y combatir la enfermedad cuando sea necesario, prolongando la calidad de vida como una atención integrada en el que se preste atención a la interrelación entre los sistemas que conforman nuestro organismo y en el que las especialidades transversales sean las más importantes porque coordinen la atención. Además de que el foco está en el paciente, en ese paciente considerado como individuo único, como un todo integrado. El estilo de vida es el elemento central y, por tanto, la primera línea de tratamiento van a ser esos cambios de estilo de vida, principalmente en las medidas higiénico-dietéticas y atendidas por un equipo multidisciplinar, pues integrado por un nutricionista, un entrenador, una enfermera, una psicóloga, un fisioterapeuta, etcétera, ¿no? Todos aquellos profesionales que puedan contribuir a esa atención de los pacientes. Por tanto, destacaría de todo ese listado de pilares de la medicina 3.0, de inicio destacaría dos. El primero es el foco en el paciente como un todo integrado, en el cual la imagen representa pues esa unidad que nos conforma, que es la mente, el cuerpo, el espíritu. Y luego también, por supuesto, esas partes que en los cursos comentamos del todo integrado con la parte física, mental, psicológica, espiritual y social. Y todas aquellas dimensiones del ser que se quieran recoger, porque dependiendo de la fuente que se consulte, pues esas dimensiones son más que estas 5 que mencionamos aquí, ¿no? Y otro pilar, desde mi punto de vista, muy importante de la medicina 3.0 es el paciente proactivo en la mejora de su salud. Sabe que debe tomar acción. Y en este sentido, pues agradezco a mis amigas que participan y que están asistiendo a algunas de mis amigas que están asistiendo a esta charla, ¿no? Y felicitarlas precisamente por ese papel proactivo muy importante y que quizás es el más importante de todos, ¿no? Para esa mejora de la salud. Todo esto, ¿cómo podemos o sobre qué podemos soportarlo? Pues en una frase de Santiago Ramón y Cajal, eh, que repite en muchas ocasiones Nazaré Castellanos, que es que todos podemos ser escultores de nuestro propio cerebro y lo más importante casi que es si nos lo proponemos. Ahí estaría recogido ese papel de proactividad y de tomarnos la salud por bandera y trabajar sobre ella, ¿no? Además, durante esta charla, se mencionarán, mencionaré a Martin Heidegger, que es un filósofo alemán, y un ensayo que escribió titulado Habitar, Construir y Pensar, que también lo he buscado y está en castellano, con lo cual puede ser interesante que lo leamos, es cortito y puede ser interesante. Y dos verbos utilizados por Nazaret Castellanos, neurocientífica escritora de ese libro que he mencionado antes, El puente donde habitan las mariposas, que dice decidir queriendo, que esa es la parte en la cual se refiere a que seamos personas proactivas en nuestra salud, ¿no? Y como ejemplo eh, y similitud con la actividad que desarrollo profesionalmente en la unidad de soporte vital avanzado, en la que trabajamos con una cadena de supervivencia, me parecía bonito poner este diagrama, ¿no? Esta cadena en la cual empezamos por decidir queriendo,
eso expresa una intención, la intención de cuidarnos, pero para ir encontrando esa mejor versión de nosotras mismas en cada aquí y en cada hora, ¿no? Otro concepto importante y bonito emitido por Nazaret es el de la biosofía, que define como esa sabiduría que se encuentra en el estudio científico del organismo, pero no sin dejar aparte las humanidades, porque hace especial hincapié en que habría que recuperar esa relación entre ciencias y humanidades. Y en ese sentido, mencionaremos a Schrödinger, que dice que la ciencia no se diferencia en absoluto de otras disciplinas que contribuyen igualmente al desarrollo de nuestro conocimiento, como es la filosofía, la historia, la geografía. Podríamos mencionar más, y aquí sí que quiero hacer una mención especial al grupo que nos reunimos los miércoles, y en el cual efectivamente tratamos y trabajamos y mencionamos o procuramos, ¿no? Comentar acerca de todas esas ciencias, o sea, y humanidades, ¿no? Porque todo eso nos aporta conocimiento en el cual después pueda servirnos de espejo para ese autoconocimiento y ese autocuidado. Schrödinger dijo que debemos insistir, por más evidente y claro que pueda parecer, en que el conocimiento aislado obtenido por especialistas en un campo limitado del saber carece en sí de todo valor, y su único valor posible radica en su integración con el resto del saber, y en la medida en que nos ayude a responder a la más acuciante de las preguntas, que es ¿quién soy yo? Y que nos lleva de nuevo al autoconocimiento. Schrödinger dice que la ciencia no tiene una finalidad propia ni un valor individual, y que forma parte de ese conjunto más amplio del conocimiento humano. Su valor y su finalidad se encuentran en su contribución a la comprensión del mundo y a la resolución de problemas, pero junto con otras disciplinas del conocimiento. Todo suma, igual que en nosotros, todo ha de estar contemplado y reconocido e integrado. Aquí, esta afirmación, digamos, para soportar uno de los pilares de la medicina 3.0, en el cual la atención ha de ser multidisciplinar, y por tanto todo conocimiento y todo profesional con distintas formaciones tiene cabida precisamente para contribuir a esa medicina 3.0, a esa medicina de prevención y de promoción de la salud. Y, como no, también del tratamiento cuando sea necesario. Pero ¿para qué sirve la ciencia? Pues por encima de cualquier cosa, debemos permanecer fieles a la enseñanza del dios délfico, que es una inscripción que debió de estar en el templo de Apolo, y que se resume en conócete a ti mismo. En esa dirección de YouTube aparece un vídeo que podéis verlo, en el cual hace una referencia muy bonita justamente a esta inscripción, ¿no? Así que es importante humanizar la ciencia, dotarla de nuestra conciencia. ¿La diferencia qué lo marca? Pues la presencia con la que se haga algo. Y el gran reto es poder compartir y divulgar trascendiendo el lenguaje. Charles Pepin, filósofo y novelista, en el encuentro dice que el encuentro es la base de la experiencia. Y encuentro en latín significa en contra o choque con el otro, ya que dos seres que entran en contacto, pues sus trayectorias se modifican, y son necesarias las transformaciones silenciosas que nos hacen salir de nosotros mismos. Importantísima, por tanto, la comunicación entre las personas, en las cuales los sentidos son embajadores del encuentro. Aquí hago referencia a una de las charlas que aparecen en el canal de YouTube de Ángel en relación a la percepción consciente.
y que os animo a que la veáis y escuchéis. Además, las vísceras tejen hilos de unión entre nosotros, y de hecho es bien sabido que a nivel de nuestras vísceras especialmente tiene relevancia la microbiota intestinal, que es un lugar donde se producen tantos neurotransmisores que tienen su impacto después en nuestro cerebro y que nos permiten justamente el comunicarnos, el conectar, el sincronizarnos, ¿no? Y comprender esa colisión entre la biología propia y la de los demás es conocer otra forma de construcción del cerebro, en el que pueden darse, no hay que negarlo, encuentros constructivos, pero también algunos pueden ser destructivos. Eso nos lleva a darle muchísima importancia a esa salud social dentro de una de las dimensiones que comentábamos del ser al principio, ¿no? Nos comunicamos con los demás por esos hilos invisibles de la biología que permiten esa sincronización de cerebros y de corazones ya tan reconocida científicamente y que con la atención modula el aprendizaje y la personalidad. Y reconocer nuestro impacto sobre los demás y a la inversa nos invita a seleccionar a quién nos acercamos, pero también ha de hacerlo de quién nos alejamos. La comunicación entre personas requiere de esa sincronización de cerebros y el intercambio de información involucra también al sistema hormonal y al sistema cardíaco. Un ejemplo de sincronización de cerebros y de sincronización hormonal que se da también en todos los seres vivos y que en estos momentos de la historia en los cuales el estrés nos acompaña como en nuestro día a día, y esa hormona del estrés y el cortisol eh, también nos hace sincronizarnos desde ahí, desde el estrés. Entonces es un punto muy importante a tener en cuenta. Esa gatita, si lo recordáis de otra de las charlas, me acompañaba mientras hacía la presentación de una de ellas y, y entonces entendí yo que esa sincronización hormonal se daba también entre la gatita, entre los animales y en concreto con esta gatita y conmigo, ¿no? Y por eso esa foto ahí tan de calma, ¿no? Esa sincronización de cerebros, de corazón y hormonal no es consciente, pero sin embargo las consecuencias sí que se manifiestan en la conducta y en el ánimo. Y la sincronización entre cerebros y corazones subyacen a la comunicación. La unión entre personas construye la relación y nos va construyendo también a nosotros mismos en esa propia sincronización. Y gran parte de los problemas a los que nos enfrentamos en nuestra biografía se refieren precisamente a esas relaciones con otras personas. A mí esta afirmación me, me, me alertó bastante en el sentido de permitirme reflexionar acerca de ella, ¿no? Y entonces, efectivamente, desde que la leí, pues soy como bastante, o estoy bastante más atenta a esas relaciones con las otras personas, a lo que me generan esas relaciones y simplemente con observarlas ya me da bastante información de cómo o dónde me tengo que colocar respecto de esas personas, pero desde el punto de vista de la calma, es decir, el haber interiorizado o ser consciente de esta frase me ha hecho desde la calma relacionarme de otra manera con las personas, esté sincronizada o no con ellas. Por tanto, estábamos hablando de la comunicación y para
reafirmar o apoyar este pilar de la medicina 3.0, que es la atención horizontal y participativa, en la cual el profesional y el paciente tienen que estar al mismo nivel. Para estar al mismo nivel tienen que estar sincronizados. Tiene que haber una sincronización, ¿no? Y tiene que darse esa sincronización en la comunicación, que va a ser quizás muy rápida, pero tiene que darse desde este punto de vista. De hecho, una anécdota de una amiga, en la cual tenía una consulta importante y me decía, pero cómo le puedo decir yo algo en relación a su enfermedad, ¿no? A un traumatólogo? Y yo le dije, desde la calma, desde ese lugar que tú sabes, desde esa esencia, desde el ser, puedes hacerlo. Bueno, pues fue magnífico que cuando terminó esa entrevista clínica con ese profesional, con ese traumatólogo, me llamó y lo primero que me dijo fue, le miré a los ojos. Y desde ahí, con el anclaje de la mirada que es tan importante para la comunicación entre las personas, pude transmitir calmadamente y de forma atenta todo aquello que le tenía que decir. Y la consulta eh, transcurrió pues como tenía que transcurrir, mm, en una atención horizontal, participativa y expresando ella lo que le parecía y lo que quería conseguir con esa consulta, pero consensuado, por supuesto, con el profesional. Además, esto también va en relación a otro pilar de la medicina 3.0, como es el de que existan especialidades transversales realmente que deben de ser las más importantes porque sean las que coordinan esa atención y no que los profesionales estén o se consideren en distintos niveles, unos más que otros, y eso no debemos o no debería de darse ni de permitirlo, pero tenemos la experiencia de que eso se sigue dando. Y lo que tenemos que hacer es aprender desde el autoconocimiento pues, a gestionar toda esa transversalidad, de manera que hasta que desde el punto de vista institucional o más organizativo de los profesionales, pues quizás tenemos que hacer nosotras mismas ese papel de coordinar la atención y doy fe de que está siendo así. Hay un filósofo y ensayista, Rob Riemen, que en su libro El arte del ser humano dice que ser humano es un arte que cada individuo, con todos sus deseos, incertidumbres, dudas, miedos, derrotas, que son inherentes a nuestra existencia, pues debe dominar. Y sólo así podremos alcanzar nuestra humanidad, la cual nos permitirá vivir en la verdad, crear belleza, ser justos, tener compasión y muchas otras actitudes que se pueden ir expresando a través de nuestro ser, como las de la primera diapositiva del inicio de la charla. Pasando ya a la referencia concreta del libro del puente donde habitan las mariposas, de Nazaret Castellanos, hay una foto en la presa de una mariposa, un tipo de mariposas que deben de tener especial predilección por el olor de los pies, lo desconozco, pero que se posan en los pies de los que por allí estamos, pues por eso he puesto esa foto, ¿no? El puente lo considera Nazaret como ese lugar donde ocurre la transformación, donde se da esa evolución que siempre está y ha estado latente en el ser humano, pero no somos conscientes de cuántas cosas hacemos buscando aprender, crecer, progresar, y en definitiva el objetivo no es más que cuidarnos. Se nos llama a ser escultores, por tanto a construir, a pensar, a habitar, pero primero hay que reconocerse desterrado. Y normalmente es la vida la que nos da un aviso que lo podemos identificar con una tormenta, por ejemplo, ¿no? Pero normalmente son esas tormentas en forma de crisis
que pueden aparecer en diferentes ámbitos de nuestra vida. Puede ser una crisis por un duelo, puede ser por una enfermedad, puede ser, bueno, tantas y tantas que todas y todos hemos experimentado y nos tocará seguir experimentando. Pero es la crisis, la tormenta, la que nos da ese aviso, ¿no? Una tormenta que nos sobrecoge y que he querido representar con esta imagen de la misma presa frondosa, verde y luminosa que veíamos al principio, y que así es como quedó después del incendio de este verano. Esa tormenta o evento traumático nos requiere de nosotros mirarnos adentro con humildad y honestidad, lo cual nos permite facilitar la búsqueda sincera y transformadora, rastrear episodios de la infancia para conocernos, entender nuestra historia haciéndola presente, valorando esa herencia de ancestros o transgeneracional para analizar la conducta. Y en la tormenta es muy importante quien nos acompaña. Todo esto lo conocemos por el trabajo que hacemos en el grupo de salud integradora, tanto en el encuentro de los miércoles como a nivel individual o como a nivel de cursos, ¿no? En los cuales pues el objetivo es seguir transformándonos, ¿no? Gracias al autoconocimiento para llegar a esa esencia que somos. ¿Y qué tipos de crecimiento postraumático establece Lorenz y Ricard? Pues respecto de uno mismo, que podría ser la parte, representar la parte física, mental y psicológica, respecto de las relaciones interpersonales, que hace referencia a la salud social ya mencionada, y respecto a nuestra espiritualidad o filosofía, que es esa otra dimensión espiritual. Pero todas estas dimensiones o todos estos tipos de crecimiento se sustentan en la resiliencia, que no es más que la capacidad para afrontar la adversidad, superarla, pero ser transformado de forma beneficiosa, como ese brotecito que fluye y que ha nacido en medio de la sequía. Y experimentar y expresar la gratitud por nuestra resiliencia, la potencia. O sea que tenemos herramientas muy bonitas y muy sencillas para ir poquito a poco construyéndonos, ¿no? Eh, en ese construir, que en alemán se identifica con la palabra bauen y que se define como proteger, cuidar, preservar y cultivar. Y hay unas manos de un alfarero o de una persona trabajadora del barro, que esta diapositiva la puse pues en honor a Miguel, que como va a clases de cerámica, pues un poco por, eh, por reconocimiento a sus obras con el barro, ¿no? Y aquí vemos unas golondrinas que compartí en los grupos este verano, unas golondrinas, las de la izquierda, que están hechas de barro por Miguel, y luego las construcciones absolutamente admirables de mis amadas golondrinas del alero de la casa, eh, que, que cada año, cada primavera llegan y después se van, pero los nidos y las construcciones quedan ahí, ¿no? Entonces, construir nos tiene que llevar a cuestionarnos el cómo he llegado hasta aquí. Y ahí tiene un papel relevante esa herencia transgeneracional genética, y que es esa huella experiencial de nuestros ancestros, y que las investigaciones constatan entre los animales
que deja una huella, esa herencia importante en la vida de las crías, ¿no? Cuando hay situaciones de estrés o situaciones de otros estímulos a los que se les expone en los experimentos, ¿no? Y entonces dejan una huella experiencial en nuestros ancestros y es también sabido de esas huellas en personas, por ejemplo, que son descendientes de personas que sufrieron una guerra, por ejemplo, y que eso deja improntas muy importantes en el ser, ¿no? Entonces, el impacto biológico de aquellos con los que compartimos la vida, es decir, tanto lo que heredamos como lo que compartimos, ¿no? Porque los humanos somos construidos. Y una pregunta bonita de hacernos sería, ¿qué puedo hacer con aquello que ya está construido? A veces no somos conscientes de todo eso que ya llevamos construido, pero pueden darse momentos en nuestra vida en los cuales reaparecen determinadas partes construidas, que es muy interesante que trabajemos sobre ellas, porque gracias a la plasticidad neuronal permite esa reconstrucción y permite el aprendizaje y la evolución. Y ese proceso de maduración neuronal, desde unas células primitivas que dan lugar a las neuronas, ocurre antes del nacimiento. Eh, y la vida en lo que interviene precisamente en esas células primigenias que después van a dar lugar a nuestras neuronas, pues la vida en lo que interviene es en los enlaces neuronales. Y esa herencia transgeneracional que comentábamos antes puede impactar en esa nuestra psicología del trauma y de la resiliencia. Por tanto, vemos que el enfoque integrador desde el punto de vista de la medicina 3.0 abarca todo, desde lo que heredamos hasta lo que vivimos en el momento presente. Hay una influencia prenatal y postnatal de los padres. Ya es sabido y reconocido que no solo influye el estado de salud de la madre, sino también el del padre previamente a la concepción, ¿no? Son investigaciones que quizás no se contemplan todavía desde el punto de vista de la sanidad, pero que ya están bien demostradas. Y esas interacciones con el otro también operan en el desarrollo del cerebral y hormonal, porque somos seres dependientes en constante proceso de absorción. Y la interacción con los demás esculpe nuestro cerebro y nuestro corazón, y es la humildad en la que radica el reconocer el espacio del otro en nosotros. La atención, como ese hilo invisible, une a los organismos. Sincronización de cerebros y de corazones, y el cuerpo también incorpora al otro. El principal escultor es uno mismo, pero vemos que continuamente hablamos de todo aquello que nos llega y que nos modifica también. Y es la plasticidad cerebral la que nos permite reorganizarnos y constantemente. Lo interesante es la transformación dotada de sentido. Aquí, en algunas de las prácticas que hacemos de meditación terapéutica, esto lo cuento en nombre de Ángel, pero él es digamos, el promotor de todo ello, ¿no? De ese trabajo, pero precisamente lo que permite, perdón, lo que permite es todo eso que vemos de nosotros, de pasado, de presente, todo eso que nos afecta. Después, en meditación, en esas prácticas de meditación terapéutica, ¿no? Transformarlo, pero transformarlo precisamente con sentido, ¿no? Entonces, por eso me parecía muy importante hacer referencia desde el punto de vista de la neurociencia a todo esto, porque realmente no es más que una representación de todo el trabajo que en el grupo en concreto llevamos haciendo desde hace
tiempo y me imagino que Ángel en concreto desde mucho tiempo atrás, como nos contaba el viernes pasado en su presentación en el curso de meditación en Castrurdiales. Así que el fruto de la construcción es un lugar de libertad donde se inicie la esencia. Y construir forma parte de nuestro modo de habitar la vida, porque nos vamos construyendo día a día para protegernos y cuidarnos de todo eso que nos impacte, como separarnos de una ofensa, para ser cuidados, para mantenernos estables, para cultivar fortalezas o para protegernos de miedos, de agresividad, de nostalgias. Así que construirse es aprender a cuidarse. Y la medicina 3.0 nos dice y se basa en que el paciente es proactivo en esa mejora de salud porque sabe que debe tomar acción y es en relación a lo que estamos hablando una manera de construirnos, poniendo foco en ese paciente como un todo integrado, que es lo que nos falta quizás a nuestro sistema sanitario, ser considerados como ese todo integrado para que trabajemos en todas las dimensiones del ser. Llegará, todo llegará. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues haciendo a nivel físico, mental, psicológico, social y espiritual. Ese es el trabajo que hemos de ir haciendo, ¿no? Y por tener esa visión desde el punto de vista de la medicina un poco más integral y con especialidades transversales, pues hay en concreto esta tendencia que es, o esta formación que es la del PNIE, en la cual ya engloba las emociones, el sistema nervioso, el sistema inmunológico y el sistema endocrino. Esto lo pongo con el objetivo de que nos vayan sonando este tipo de, eh, visiones más integradoras de lo que es la medicina, pues para que, porque aquello que se conoce ya se va buscando, ¿no? En esa proactividad que estamos diciendo, que es uno de los pilares fundamentales de la medicina 3.0, todo aquello que se conoce, después tendemos a ya identificarlo y estar atentos y buscar, ¿no? Buscar más dirigido, de una manera más dirigida. Y cómo no, como asignatura transversal, al menos desde mi punto de vista, que une todos esos sistemas, está la microbiota, en la cual intervienen tantos factores determinantes de la misma, como es la dieta, la edad, el estrés, la genética, los probióticos, la forma de nacimiento, el origen geográfico, los antibióticos y tantos otros, ¿no? Factores más que se reconocen y que también podéis revisar en una página, en un vídeo del Servicio Cántabro de Salud, en el cual impartí una charla acerca de la importancia de la microbiota en la salud. Los hábitos de estilo de vida como eje transversal importantísimo que hay que trabajar en esa medicina 3.0, de manera que ya hasta ahora todo lo que hemos ido comentando, pues ya va recopilando o digamos sentando las bases desde el punto de vista de la neurociencia de todos esos pilares fundamentales de la medicina 3.0 y que no voy a insistir más en ello. Hay dos autores, Franco Bassa, que es astrofísico, y Alberto Feletti, neurocirujano, que en 2020 compararon matemáticamente la red cerebral humana y la red cósmica de las galaxias. Vamos, me pareció increíble que dos personas con tan diversa formación, ¿no? Decidieran hacer esta comparativa. Pero es que los resultados son aún más sorprendentes porque llegaron a la conclusión de que ambos sistemas parecen seguir los mismos principios de autoorganización, es decir, tanto las galaxias como nuestra red cerebral humana.
Y nuestra biografía es fruto de esa adaptación a las condiciones del planeta Tierra y en especial de la gravedad que influye en los procesos de migración, por ejemplo, durante la gestación, de la consolidación del sueño, de tal manera que en las noches previas a la luna llena el sueño comienza más tarde y es más corto, pero y dormimos más cuando hay luna nueva. Así que somos el fruto, vemos continuamente de interacciones que van más allá de nosotros, de nuestro entorno y de un momento concreto, para llegar aquí a reconocer a la naturaleza como pilar clave en la salud integradora. Siento tanto que no esté nuestro compañero Luis, que es amante de la naturaleza, pero que se ha disculpado y imagino que verá la charla ya cuando esté grabada. Y Max Planck, físico, publicó en la revista Molecular Psychiatry que la vida en las ciudades modernas conlleva a un mayor riesgo de presencia de trastornos mentales como ansiedad y depresión por exceso de la actividad de la amígdala, que es una pequeña parte en nuestro cerebro que aumenta de tamaño cuando estamos en situación de alerta y de emociones muy intensas. Un paseo de 1 hora por un entorno verde reduce la actividad de la amígdala y por tanto su respuesta ante una situación adversa. Aquí el paseo en ese entorno precioso que hacemos cada día en el pueblo donde veraneamos. Entonces, la reconstrucción, ¿qué es la reconstrucción? Pues lo que no es ni recuperar, ni reparar, ni restablecer, ni restaurar, sino lo que es aprender, crecer y continuar. Y para eso la plasticidad neuronal, que es la capacidad del cambio del sistema nervioso, nos facilita esa reconstrucción. Además de la motivación y el interés que hacen el refuerzo sináptico, es decir, el refuerzo entre las uniones entre el espacio que existe entre las neuronas, ¿no? Así que la repetición consolida el recuerdo, pero es la base del aprendizaje. Y una frase que me fascina eh, es esta de que la información la custodian las redes neuronales y no las neuronas. Y esto lo extrapolo a las redes de personas y entonces me parece que el potencial precisamente es donde reside, ¿no? En esas redes de personas como similitud a esas redes neuronales. Unos dibujos de Ramón y Cajal, que sabéis que su vocación era la pintura y su padre se empeñó en que fuera médico y bueno, pues como en su esencia existía esa habilidad innata para el dibujo, pues él todo lo que observaba en el laboratorio lo iba representando y tiene multitud de láminas que no estoy muy segura de si van a abrir o está abierto ya un museo en el cual se pueden visitar. El cerebro nos oculta el proceso de construcción, solo nos muestra los resultados. Y como algo curioso, fijaos, la tenacidad, que es una aptitud, ¿no? Que es la persistencia ante los desafíos, pues tiene su representación en nuestro cerebro y se relaciona con la corteza cingulada media anterior, que tiene muchísimas funciones, pero en concreto esa, ¿no? La falta de sueño, el cansancio, el estrés, la ingesta de sustancias tóxicas, adictivas o psicofármacos entorpecen esa voluntad, ¿no? Y son la meditación, el ejercicio físico, las técnicas de respiración, las que alimentan la curiosidad y refuerzan la estructura cerebral de esa zona, ¿no? Así que el estilo de vida pone y quita comas. No quiero verte significa algo, pero no, coma, quiero verte, pues significa justamente lo contrario. Aquí vamos llegando a la medicina 3.0 y al estilo de vida como elemento central y
esos cambios en el estilo de vida son en los que tenemos que intervenir, en las medidas higiénico-dietéticas. ¿Me vais a permitir un segundo? Porque creo que me estoy quedando sin batería. Disculpas, ¿eh? Entonces es esa zona, la corteza cingulada media anterior, que consolida un hábito si es que cumple las expectativas. Y el optimismo se muestra como un marcador de esa plasticidad sináptica cuando en esa zona está bien desarrollada. Y la tenacidad aumenta si se entrena y la confianza es firme cuando falla la tenacidad. La confianza incondicional reside en otra zona del cerebro, en el área septal, que es clave para regular las emociones y llega cuando disfrutamos de cierta calma, estabilidad y ecuanimidad. Habitar, pasamos al habitar, que es dejar libre esa nuestra esencia. ¿Y cómo se aprende a habitar la vida? Pues la respiración consciente de la que el viernes pasado Ángel insistió tanto durante el curso, es la respuesta que genera calma y asegura el auténtico crecimiento. Además, para habitarnos necesitamos mirar adentro, que mirar adentro, ¿qué es? Pues hacer introspección, que significa ese acto de observación que una persona realiza de su propia conciencia, un trabajo interno que tenemos muy interiorizado en la autoobservación, en las prácticas de autoobservación que son necesarias en nuestro día a día, pero que efectivamente requieren de coraje, de humildad, de confianza y de tenacidad. Actitudes que comentábamos antes se localizan en esa zona del cerebro. Atender a nuestro interior impacta fuerte en nuestra salud física y emocional. Todo esto ya lo tenemos bastante reconocido en esa definición que hablábamos al principio de ese todo integrado que somos, ¿no? La evitación, sin embargo, se relaciona con alteraciones psicológicas medias y severas que tienen importante repercusión en la vida familiar y social. Habitamos una experiencia cuando nos traslada a la paz y permanecemos en ella. La calma mental es la antesala indispensable de una buena acción, con lo cual vamos viendo que todo va encadenado. Nos habitamos, nos construimos, vemos cómo estamos, nos reconstruimos, nos habitamos, que es conectar con esa esencia, y todo esto ¿a dónde nos va llevando? A esa paz, a esa calma y a esa buena acción, y habitamos también la experiencia cuando en ella nos cuidamos y somos nosotros mismos. Así que construimos una experiencia en la medida en la que habitamos. Y el rasgo principal de habitar es preservar y cuidar. Y hablamos al principio del autoconocimiento y del autocuidado. Así que vamos dando pasitos y vamos viendo cómo ese habitar, ese conectar con nuestra esencia, encontrando esa calma, es base primordial para ese autocuidado, para ese autoconocimiento. Y se puede aprender a habitar desde la contemplación a la respiración. Ojalá, ojalá esto estuviera implantado ya entre nuestros niños desde que son bien chiquitines, para que sea algo aprendido y ya ellos entiendan que y interioricen sobre todo que la respiración les lleva a ese lugar de calma
y de esa manera pueden fluir mejor su esencia, ¿no? Esa es una imagen también de la presa con unas niñas a las que le pedimos que se pusieran en posición de meditación para sacar esa foto y me parece de una belleza absoluta, ¿no? Para evitar precisamente que nuestra salud mental sea la mejor que pueda ser, ¿no? Porque el estrés y la ansiedad, que también pueden ser heredados, y esas experiencias de nuestros ancestros que también demuestran el impacto que tienen en nuestra propia salud mental. eh, l- eh, la, los traumas y su relación han cobrado mucha importancia en los últimos años y la herencia emocionalmente intensa puede dejar secuelas patentes en la biografía y en el inconsciente, reconocidas como la transmisión transgeneracional del trauma, que es algo que es muy novedoso y poco estudiado. Integrar esa epigenética, que son esos cambios que se pueden producir en nuestro sistema genético en relación al trauma, permitiría un diagnóstico más preciso y protocolos más integrales y personalizados. También para cultivar esa salud mental, de nuevo, reconocemos todos esos cambios y todas esas medidas higiénico-dietéticas como es la dieta, el ejercicio y esa autoexploración del pensamiento, esa autoobservación que decíamos tan necesaria en el día a día. Y la respiración nos permite sincronizar esos conjuntos neuronales y coordinar las redes cerebrales, por lo que vamos viendo que la respiración es una aliada con la que debemos de contar en nuestro día a día, porque una respiración a la deriva es una mente a la deriva. Y la incertidumbre es una de las situaciones más estresantes para la función cerebral. Pasando al tercer y último punto de ese ensayo de Martin Heidegger de construir, habitar y pensar, se plantea la pregunta de que cómo es el pensamiento durante la tormenta. Y la exploración de esas redes neuronales que acompañan al pensamiento consciente y hay algo involuntario en ese diálogo interior que nos ha de invitar a que la forma que tengamos de hablarnos a nosotros en nuestro lenguaje más íntimo sea con un tono tierno y amable. Heidegger, en relación a pensar, decía que nos adentramos en lo que es pensar cuando nos adentramos en nosotros mismos, o lo que es lo mismo en ese autoconocimiento, ¿no? Darse cuenta del pensamiento, observarnos, autoobservarnos, es un espejo del interior de aquello que de otra manera nos pasaría inadvertido, pero que es necesario realizar ese ejercicio, si es posible, en el día a día mejor. Lo que desconocemos, pero está presente, nos domina con facilidad, porque lo desconocemos. Por eso es necesario revisarnos y darnos cuenta para ejercer el derecho de admisión o no. Y nos invita también a profesar nuestra definición como seres pensantes. Una imagen que me parece muy representativa de lo que es el pensamiento en relación a como si fueran las partes de una montaña y que aparece en el libro de Nazaret Castellanos, en el que establece que en la parte más baja aparecen los sueños, en la ladera o la falda de la montaña es donde se desarrollan los pensamientos espontáneos, los automáticos involuntarios o los autobiográficos voluntarios. Pero a medida que ascendemos en la práctica y por tanto ascendemos a la cumbre, en el punto en el que se da pues, el máximo nivel de conciencia, es donde que se lo facilita la meditación, se sostiene con la intención y con la voluntad. Y con la observación sin juicio, con la respiración, es donde se dan esos pensamientos, es donde se da el pensamiento libre o intencionado, pero elegido
conscientemente. Y para que veáis la maravilla de nuestro organismo, de nuestro diseño perfecto del cuerpo, esa es una imagen en la cual se ve qué partes del cerebro, eh, mm, en qué partes del cerebro se encuentra todo ese desarrollo del pensamiento, ¿no? No me voy a detener aquí, la he puesto simplemente por, por el diseño tan perfecto de nuestro cuerpo, ¿no? Y esta imagen me la pasó Luis en relación a su amor a la naturaleza y le pedí, Luis, pásame una foto de la montaña, ¿no? Y entonces no solo me pasó esta belleza de foto que es el Mont Blanc en Suiza, sino con esa inscripción que pone más allá a lo lejos, que es ahí, ¿no? En la cima, a esa cima, ese punto de máximo nivel de conciencia de nuestro pensamiento, a donde tenemos que dirigirnos o transitar el mayor tiempo posible, ¿no? Observar el eco de nuestras acciones sobre el diálogo interior, por tanto, es un aliado, esa autoobservación como ejercicio diario, ¿no? Y para observarnos es necesario tomar distancia, eso es bien sabido, ¿no? Reconocer ese monólogo interior a distancia nos facilita el control cognitivo y también la regulación emocional. Dar cuenta de ese diálogo interior es básico para la higiene mental. Observar nuestro diálogo interior es una posibilidad de transformación de lo heredado y hacerlo más saludable. Y cuidado con esa autocrítica que puede ser muy dañina. La reflexión y la aceptación nos llevan a la inhibición de conductas inapropiadas y al reforzamiento de comportamientos más adecuados. Y de esa manera el circuito es especialmente importante en la infancia para el aprendizaje. Con la práctica en compasión y en autocompasión se generan los mismos resultados. Por eso es bien interesante educar en ternura, que es más importante que en la inteligencia. Apostar por el amor a uno mismo es un momento mágico en la vida, en el que el cuerpo se libera. Es un renacer a caminar en el amor y cuidado dirigido hacia adentro, que nos da libertad, calma y paz y nos permite conectar con la esencia, volver a casa, volver a uno mismo. Pocas sensaciones se asoman a la de apostar por ese cuidado a uno mismo. El cambio transforma también a quienes estamos unidos. Es un acto de dignidad hacia los otros también. Reconstruirse desde la plenitud, a veces sin rumbo, pero caminando con cariño, humildad, con esa intención de si nos lo proponemos, con nobleza, asombro y agradeciendo la tormenta. Renacer para llegar a la esencia. Este es el punto principal de la medicina 3.0, reconocido en esos pilares. Las crisis permiten el encuentro con los seres humanos que tienden la mano para compartir experiencias similares tras su aprendizaje. Otros te dan compasión, profesionalidad y cariño. Esto resuena mucho en mí porque el grupo, este grupo o todos esos grupos o todos esos encuentros con personas concretas en mayor o menor número, ¿no? Nos tiene que llevar justamente a eso, ¿no? A ese compartir esa vida, a ese compartir esas experiencias, a aprender juntos, a darnos compasión, cariño y a establecer esa red de esencias que nos permitan estar bien de forma individual, pero al tiempo cuidarnos entre todos, teniendo como asiento la conciencia. En todos los seres vivos reside la inquietud por el cuidado dirigido a uno mismo, siendo cuidar
prestar atención, proteger y amar respetando esa esencia. Cuando nos proponemos ser escultores de nuestro propio cerebro, la intención es la de cuidarnos. Según Ramón y Cajal, si hay algo en nosotros verdaderamente divino es la voluntad, que se puede entrenar y que nos permite afirmarnos la personalidad, templamos el carácter, desafiamos a la adversidad, corregimos al cerebro y nos superamos diariamente. Así que cuidarse pertenece al ser humano si se lo propone. Y como fin un poco de la presentación, pues esta imagen que ya la repito yo creo en casi todas, de mi hijo pequeño Marco en un paseo por el monte, con esa inscripción, ¿no? En la cual los caminos difíciles conducen a destinos hermosos, pero me faltan tablitas de madera en esa que añadir que si caminamos juntos el destino es más hermoso aún si cabe, ¿no? Y gracias. Gracias.